Hay momentos en los que uno duda de que Dios existe y lo que uno empieza a dudar es si Dios está escuchando, porque oras, esperas, pides ayuda y le dices a Dios exactamente lo que está pasando y sin embargo, nada parece cambiar. El problema sigue allí. La puerta como que no se abre, la persona no regresa, la enfermedad no mejora, la respuesta no llega y entonces aparece una pregunta que quizás no nos atrevemos a decir en voz alta. Dios, ¿te olvidaste de mí? Tal vez tú has sentido eso. Tal vez llevas semanas, meses o incluso años orando por algo. Y lo más difícil no es solamente el problema, lo más difícil es el silencio. Porque cuando Dios guarda silencio, nuestra mente comienza a llenar esos espacios vacíos y pensamos, Dios está enojado conmigo. Dios no me ama. Mi oración no sirve. Tal vez hice algo mal. Tal vez a Dios ya no le importa lo que yo estoy viviendo. Pero hoy quiero decirte algo muy importante. El silencio de Dios no necesariamente significa ausencia de Dios. Y una demora no significa necesariamente que Dios te haya abandonado. Hay una historia en la Biblia que lo muestra de una manera muy poderosa. Dos hermanas, Marta y María, tenían un hermano llamado Lázaro. Lázaro se enfermó gravemente. Ellas conocían a Jesús, sabían que Jesús tenía poder para sanar, así que mandaron a decirle, Señor, el que amas está enfermo. Fíjate en esas palabras, no le dijeron el que te sirve, tampoco le dijeron el que se ha portado bien contigo, le dijeron el que tú amas está muy enfermo. Ellas estaban seguras de que Jesús amaba a Lázaro y precisamente por eso esperaban que Jesús viniera rápidamente. Pero Jesús no llegó de inmediato y Lázaro, ya conoce la historia, murió. Y cuando Jesús finalmente llegó, Marta salió a recibirlo y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, llegaste tarde. Y quizás es eso exactamente lo que tú sientes, que Dios está llegando tarde. Tarde para rescatar una relación, tarde para evitar una pérdida, tarde para abrir una oportunidad, tarde para detener algo que te hizo mucho daño. Pero la historia de Lázaro nos enseña algo que no debemos olvidar. Lo que parece una demora de Dios no siempre es un abandono de Dios. Jesús no había perdido el control, la historia no había terminado y quizás la tuya tampoco. Marta estaba viendo una tumba, Jesús estaba viendo algo que ella todavía no podía ver. Y aquí tenemos que ser cuidadosos. Esta historia no significa que Dios hará exactamente lo que nosotros deseamos. No significa que toda enfermedad terminará en sanidad física. No significa que toda relación se restaurará. No significa que cada pérdida será revertida en esta vida, pero sí nos enseña que nunca debemos interpretar el carácter de Dios solamente por lo que vemos en un momento difícil. Porque nosotros vemos una escena, pero Dios ve la historia completa. Nosotros vemos el viernes de crucifixión, pero Dios está viendo el domingo de resurrección. Nosotros vemos una puerta cerrada, pero Dios conoce lo que hay detrás de esa puerta. Nosotros vemos un retraso, pero Dios ve un propósito que todavía no comprendemos. El problema es que cuando estamos heridos, el dolor comienza a hablarnos y el dolor habla fuerte. El dolor dice, Dios te olvidó. El dolor también dice, Dios te está castigando. Nada va a cambiar. Pero escucha esto, el dolor es real. No debes negarlo. No tienes que fingir que todo está bien. Puedes llorar, puedes preguntar, puedes decirle a Dios que no entiendes. La Biblia está llena de personas que le hablaron a Dios con absoluta honestidad. Por ejemplo, David le preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Dios no rechazó esa oración. Dios permitió que quedara escrita en la Biblia. Eso significa que puedes hablar con Dios desde tu confusión, desde tu dolor, y no permitas que ese dolor sea quien te explique cómo es Dios. Cuando Dios guarda silencio,
el dolor comienza a inventar respuestas. Dios me olvidó, Dios no me ama, Dios está castigándome, pero el dolor no siempre es un buen intérprete de Dios. No juzgues el carácter de Dios por el momento más oscuro de tu historia. Hay cosas que hoy no entiendes y quizás todavía no tienes las respuestas, pero no necesitas entenderlo todo para seguir confiando que Dios sigue siendo bueno. Una de las cosas más difíciles de la fe es aceptar que Dios puede estar obrando sin que nosotros podamos verlo. Nosotros queremos señales, queremos resultados, explicaciones, queremos que Dios nos diga, esto está pasando por esta razón y dentro de 3 semanas todo se va a resolver. Pero muchas veces Dios no trabaja de esa manera. José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, terminó en una prisión y durante mucho tiempo no tuvo ninguna explicación. Imagínate a José orando en aquella cárcel. Imagínate las preguntas, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me diste sueños si mi vida terminó aquí en esta cárcel? Desde la perspectiva de José parecía que todo se había detenido, pero Dios estaba trabajando en lugares que José no podía ver. Estaba preparando circunstancias, conectando personas, formando su carácter. Estaba incluso en esos momentos injustos cumpliendo un propósito mayor. Obviamente José no lo podía ver desde la cárcel. Él no podía entender que Dios estaba haciendo algo. Y eso también puede ser verdad en tu vida. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que Dios puede estar trabajando sin que tú lo notes. José estaba en una cárcel y parecía olvidado, pero Dios estaba moviendo piezas que José no podía ver. Tal vez tú no estás mirando tu vida o la estás viendo y no ves ninguna respuesta. Recuerda esto, la ausencia de una respuesta visible no significa la ausencia de una obra invisible. Dios puede estar haciendo algo que tus ojos todavía no tienen acceso. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios parece guardar silencio? Primero, habla con Él honestamente. No necesitas usar palabras religiosas, no necesitas fingir un momento en algo que no sientes. Puedes decirle, estoy cansado, no entiendo, me duele, esperaba otra cosa, me cuesta confiar, Dios. Y te quiero decir, Dios no se asusta de tu sinceridad. En segundo lugar, no te alejes precisamente cuando es de Dios lo que necesitas. A veces cuando no recibimos la respuesta, dejamos de orar, nos aislamos, dejamos de ir a la iglesia, cerramos la Biblia, nos apartamos de aquellas personas que podrían acompañarnos, pero la fe no siempre consiste en sentirnos fuertes. A veces la fe consiste simplemente en permanecer, en decir, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero no quiero alejarme de ti mientras espero. Y tercero, recuerda lo que tú ya sabes de Dios cuando no entiendas lo que Él está haciendo. Recuerda que Dios te ama. Recuerda que Dios no te ha prometido una vida sin dolor, pero sí ha prometido estar contigo. Recuerda que Jesucristo entró en nuestro sufrimiento. Él lloró frente a la tumba de Lázaro. Jesús sabía lo que iba a hacer y aún así lloró. Eso nos muestra que Dios no es indiferente a tu dolor. Jesús no observó el sufrimiento humano desde lejos. Él entró en nuestra historia, entró en tu historia. Él sufrió, fue rechazado, fue traicionado y murió en la cruz por nuestros pecados. El silencio que tú estás viviendo no significa que Dios sea frío. La cruz demuestra que Dios sí se acercó, que sí le importamos, que sí nos ama. Y tal vez hoy no necesitas una explicación completa. Tal vez necesitas una verdad a la cual aferrarte. Y esta es la verdad. Dios no te ha olvidado. Quizás no entiendes su tiempo. Quizás no comprendes su manera de obrar. Quizás estás en una parte de la historia que todavía como que no tiene sentido. Pero el silencio no significa abandono. La demora no significa indiferencia.
Y el hecho de que todavía no veas una respuesta no significa que Dios haya dejado de trabajar. Hoy puedes decirle: Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero sigo aquí, sigo confiando y no quiero soltar tu mano mientras espero. Si estás atravesando una temporada así, escribe en los comentarios: sigo confiando. No para fingir que no te duele, sino para recordar que tu historia todavía no ha terminado. Y si conoces a alguien que está sufriendo en silencio, comparte este video con esa persona. Tal vez hoy necesita esa persona escuchar que Dios no se ha olvidado de ella. Y suscríbete y pon la campanita. Me va a encantar que estemos en contacto. Dios te bendiga.